Egunon eta eskerrik asko etortzeagatik. Yo soy Carlos, el alcalde de Orduña. A mi lado tengo a Nayara Merino, concejala, y hoy vamos a ofrecer una valoración de la reunión mantenida con la Diputación Foral de Vizcaya sobre la situación económica financiera de Orduña. Como sabéis, llevamos tiempo negociando con la Diputación y esta semana hemos mantenido una reunión con el diputado Unai Rementeria. Como se ha publicado en los medios de comunicación, la Diputación nos ha ofrecido una ayuda de 500.000 euros, lo cual es de agradecer, pero en nuestra opinión es una medida totalmente insuficiente. Por una parte, porque según el plan económico realizado por el Ayuntamiento, es indispensable eliminar la mitad de la deuda para que el municipio pueda respirar y mantener los servicios básicos. La deuda del Ayuntamiento es superior a los 5 millones de euros y la ayuda que nos ofrece la Diputación apenas llega a un 10% de esa cantidad. Por otro lado, de esos 500.000 euros, la mitad puede lograrse a través de una norma foral, pero no es seguro que podamos hacerlo. Y la otra mitad puede lograrse a través de una implicación de capital de la Sociedad Pública Orduñaderra. Por supuesto, si así lo decide Azpiegitura. Como sabéis, esta última es una sociedad pública de la Diputación de Vizcaya. En consecuencia, decir que Orduña va a recibir 500.000 euros no es más que una ligereza y es precipitado. Ha quedado meridianamente claro que la Diputación acepta que el caso de Orduña es especial, pero las medidas que propone la Diputación no son lo suficientemente especiales. Por eso no son suficientes para Orduña. Aún así, en el Ayuntamiento analizaremos la propuesta y analizaremos bien qué pasos dar en el futuro. Lo que está claro es que actuaremos con responsabilidad y lo que haya que hacer se hará siempre para beneficio de la ciudad de Orduña y sus habitantes. Como sabéis, la Diputación recomienda vender la aduana para otorgar cualquier ayuda. Pero hay que aclarar que el Ayuntamiento no es el dueño del hotel, sino del edificio. El hotel lo gestiona una empresa privada y para nosotros, los orduñeses, no es un simple hotel. La aduana es un edificio singular, significativo y amado por todos los orduñeses. Y en nuestra opinión debe seguir estando en manos públicas. La Diputación, sin embargo, cierra rotundamente la puerta a esta posibilidad y se ha decantado por la propiedad privada. Además, viendo cómo está el mercado inmobiliario, consideramos muy peligroso promover operaciones de este tipo. En caso de producirse la venta, se haría en condiciones muy desfavorables. Hay que recordar que la rehabilitación del edificio costó algo más de 6 millones de euros apenas hace 7 años. Y una venta apresurada obligaría a venderlo a la baja, con el consiguiente perjuicio para las arcas públicas. Y el hecho de que la Diputación se haya apresurado a hacer público la necesidad de la venta nos sitúa en una posición muy desfavorable ante una posible negociación con el sector privado. Parece que la Diputación quiere montar una especie de outlet con el patrimonio histórico de Vizcaya, como si hubiese llegado la temporada de rebajas. Resumiendo, sacar a la venta la aduana no es la solución. Primero, porque viendo cómo está el mercado inmobiliario, esta operación sería arriesgada para los intereses públicos. Segundo, porque si se vende, seguramente se hará en condiciones muy desfavorables. Y tercero, porque todavía no hay ningún tipo de compromiso de compra de este inmueble. Por lo tanto, por favor, no nos hagamos trampas al solitario.